Bienvenidos a Abre tus ojos, cambia tu mundo, el espacio de participación para hablar de los temas de actualidad, de los temas que son de vanguardia, los temas que nos inquietan a todos. Ha dado mucho de qué hablar la administración del presidente Donald Trump de los Estados Unidos durante el primer mes y días que lleva como pues al frente, ¿no? Del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos. A veces no está tan claro qué es fondo y qué es forma, ¿verdad? En esta administración, definitivamente no es igual que en el 2016. Hay que acercarnos a los expertos para poder entender qué sí es y qué no es de realista de algunas de las cosas que se van difundiendo en medios de comunicación o con declaraciones directas del presidente Trump. Para hablar específicamente sobre algunas declaraciones de la administración Trump o del presidente Trump que afectan de una manera muy importante las relaciones internacionales y el derecho internacional, nos acercamos con la doctora Gabriela García Escobar, secretaria académica de la Universidad Panamericana. Ella es experta en la materia, o sea, si tenemos que acudir a alguien, pues acudimos a alguien como tú. Gaby, muchas gracias por este espacio. Entiendo que ha habido algo sobre la Organización Mundial de la Salud, Groenlandia, Panamá. Claro, hay otras cosas como Ucrania, Siria, hay muchos, pero específicamente tú qué has visto y qué nos puedes iluminar al respecto desde el punto de vista del derecho internacional. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, Marcial. Siempre es un placer colaborar con ustedes. Eh, pues el contexto que yo creo que hay que tener en mente para entender esta serie de órdenes ejecutivas que ha sacado el presidente Trump es que el paradigma bajo el cual se llevan a cabo las relaciones internacionales, y digo, tanto el orden político como el orden jurídico, que se instaura a partir de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, que da origen al sistema de Naciones Unidas, que da origen, tal y como lo conocemos hoy en día, que da origen a ese sistema que se va a regir bajo lo que se conoce como el nuevo orden mundial o el nuevo orden regido por el liberalismo internacional. Pues es un orden en el cual pues lo fundan tal cual los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los aliados. Y es un orden que se construye, se estructura de una manera de que Estados Unidos se coloca como un líder mundial junto con sus aliados, que son pues principalmente Europa Occidental, ¿no? Y bueno, luego se viene la Guerra Fría, pues tenemos ahí a otros jugadores muy relevantes que están también sentados en el Consejo de Seguridad, digamos que se sientan a la mesa con Estados Unidos, que son China y que son en su momento fue la Unión Soviética, pero que las circunstancias de 1945, tal y cual como se funda ese orden internacional, con los derechos humanos, con la prohibición del uso de la fuerza, con el sistema del consentimiento estatal que venimos heredando desde la Paz de Westfalia, pues todo ese sistema se crea para evitar una tercera guerra mundial, pero también pues aprovechando cuando Estados Unidos se coloca como líder, pues es normal que se coloque como el poder hegemónico en términos políticos, económicos y culturales. Pero me parece que como bien indican varios politólogos e historiadores, pues estamos en un cambio de época. Las premisas, las categorías que teníamos para interpretar el orden político e internacional en 1945, pues ya no son las mismas que tenemos ahora en 2025. Y esto porque en 1945 este orden, bajo estos principios liberales que vienen de un pensamiento anglosajón, protestante, de corte calvinista, porque hay que recordar que el pensamiento estadounidense no es de cualquier cristianismo, sino del protestantismo calvinista, que eran los peregrinos que llegan a fundar Estados Unidos, pues es un orden basado bajo una premisa individualista de la persona humana, donde la libertad o la autonomía personal en todas las esferas se elige como el valor supremo a defender y se va implementando en todas las áreas. Em, lo que sucede desde allá hasta nuestros tiempos es que surgieron varias cosas que no sé si eran esperadas o no,
pero podíamos intuir que por ahí van las cosas, pues surge primero la Guerra Fría, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que ese pensamiento que se pensaba, que se creía que era universal, que se iba a expandir de manera hegemónica a todo el mundo, pues sí se expande en lo que se considera el bloque occidental, liberal, pero pues tenemos a varios países que no quisieron jugar bajo esas reglas del juego y que se hacían preguntas bastante críticas y que creo que eran relevantes sobre cómo funcionaba ese ordenamiento, ¿no? Y luego, después de la Guerra Fría, pues tenemos la revolución sexual, la exacerbación de estas ideas liberales aplicadas a las esferas más íntimas de la persona humana. Termina la Guerra Fría, pareciera que es el fin de la historia, como dijo Francis Fukuyama, pero vimos que no, vimos que esa globalización que en su momento ayudó a Estados Unidos a colocarse en el lugar que se coloca, como líder, como el que tiene la batuta pues en este nuevo orden mundial, pues vemos que también empieza a beneficiar a otros estados que empiezan a disputarse por esa hegemonía internacional. Entonces vemos que esa globalización, pues hoy por hoy, está beneficiando bastante, por ejemplo, a China. Y Rusia, pues a pesar de que cae la Unión Soviética, pues Rusia no se queda tranquila y tampoco está de acuerdo con esas premisas de ese orden liberal internacional. Y luego vemos a países, por ejemplo, como Irán o como varias partes del mundo islámico que empiezan a surgir, movimientos terroristas, movimientos islámicos, aunque no de manera unida, porque pues sabemos que el mundo árabe está profundamente dividido, pero sí empieza a surgir una contestación de ese nuevo orden mundial. Y pues internamente vemos que en los países, del bloque occidental empiezan a haber varias crisis, ¿no? Crisis culturales, crisis políticas, crisis, sociales, una debilitación de la democracia liberal, un debilitamiento del Estado de Derecho, que no solo estamos viviendo en México, se está viviendo en varias partes del mundo occidental. Vemos que los pilares que sostenían a la responsabilidad social, el cultivo de virtudes, que pues son la familia, son las instituciones religiosas, pues se encuentran bastante debilitadas en el mundo occidental y pues eso, hace que tengamos un escenario internacional muy complejo, porque por un lado tenemos a un Estados Unidos que está, interiormente debilitado por todas estas cuestiones ideológicas que han golpeado a la población. Y por el otro lado tenemos, amenazas externas para ese orden liberal internacional. Del mundo islámico tenemos esas contestaciones, del mundo chino, tenemos también esa pelea por esa hegemonía y tenemos a ciertas naciones que pues están viendo pues quién es el mejor postor pues para avanzar sus intereses, que es el caso por ejemplo de Rusia. Entonces, estamos en una situación totalmente distinta de lo que pasaba en 1945. Estamos en una situación donde, ese periodo de la Pax Americana, esos, un poquito más de 70 años de hegemonía de Estados Unidos, pues parece que se está debilitando. No sabemos si va a desaparecer y China va a lograr, tener esa nueva hegemonía, pero sí estamos en un periodo de transición, aunque a lo mejor no nos demos cuenta, ¿no? Porque dicen los historiadores que, siempre que en la humanidad hay un periodo de transición, los últimos en darse cuenta son los contemporáneos, ¿no? Ya lo veremos después en los libros de historia, pero a lo mejor ahorita no nos damos mucha cuenta, pero sí estamos en un periodo de cambio cultural y de cambio político que no sabemos bien, en qué va a acabar, qué va a pasar con este orden tal y como lo conocemos, si va a haber un cambio a esas estructuras, por ejemplo, de Naciones Unidas, qué va a pasar si China logra colocarse a la cabeza de ese cambio. Pero lo que sí vemos es que Estados Unidos, y creo que el mundo occidental en general, había estado bastante dormido o bastante ajeno a todos estos cambios que estaban sucediendo. Pero ya empiezan a haber ciertos movimientos, en Occidente que se empiezan a dar cuenta de que, pues como decimos luego coloquialmente, nos están comiendo el mandado, ¿no? Entonces, me parece que la administración de Trump es bastante consciente de este cambio que está surgiendo. Por eso es que cuando Trump decía, que el enemigo número uno ahora de Estados Unidos es China, mucha gente se alarmaba de que dijera eso
pero digo, en términos geopolíticos, pues sí, sí es cierto que estamos en un periodo de rivalidad que va a ir en aumento y que algunos ya llaman una segunda guerra fría, que esta vez sería entre China y Estados Unidos, China y aliados, obviamente, ya no sería con el bloque soviético, pero que sí es cierto que las tensiones, no solo económicas, sino políticas, pues están aumentando con China. Y parece que la administración de Trump es muy consciente de esto y está tratando de retomar ese liderazgo que desde más o menos desde la administración de Obama, la primera administración, pues Estados Unidos se ha ido replegando, ¿no? No ha estado tomando ese papel como líder mundial. Y parece que el señor Trump lo que quiere es retomar ese liderazgo, pero pues se da cuenta de que para empezar, pues primero hay que solucionar los problemas que uno tiene en casa, ¿no? Los niveles de polarización que tiene Estados Unidos no se habían visto en muchas décadas. Entonces, pues muchas de las medidas que está tomando, que pueden ser acertadas o no, son con miras a, primero, limpio mi casa, primero reconstruyo aquí las cosas que tengo más cercanas. Y después, pues voy a ir a la esfera internacional. Y es un intento de retomar ese papel de liderazgo que pues por muchos años se había ido debilitando por diferentes fuerzas internas y externas que han golpeado a Estados Unidos. Y me parece que estas órdenes ejecutivas, como de Groenlandia, como la de la OMS, como la del Canal de Panamá, se tienen que interpretar a la luz de lo que está en juego a nivel internacional geopolítico para entender por qué Estados Unidos está tomando esas decisiones. Entonces, es muy interesante lo que mencionas, porque finalmente, si entiendo bien, lo que se describe es pasar de un escenario que más o menos estuvo vigente hasta hace 35 años, hasta 1990, de capitalistas buenos, comunistas malos, o si estabas en el bloque comunista, comunistas buenos, capitalistas malos, ganaron los capitalistas, cayó el muro de Berlín, etcétera. Lo que estás describiendo es que, a ver, va a haber algo como eso, en el sentido de que va a haber como que una nueva confrontación callada, o sea, una guerra fría, o sea, una guerra fría, pero pero que a diferencia de eso que vivieron pues, ciertas generaciones, aquí no es de dos bandos. O sea, puede ser, se ha utilizado, entiendo, la expresión multipolar, ¿no? O sea, un orden mundial multipolar. Eh, Entiendo que ya hubo una expresión del secretario de Estado Rubio de esta administración donde ya empleó él esa expresión. No, no sé si sea de convicción o para apaciguar a un interlocutor, pero estoy entendiendo bien entonces. O sea, lo que estamos viendo es cómo empiezan a suceder alianzas y enemistades calladas o sordas que van creando nuevos frentes de guerra cultural, comercial y de amenaza militar también. O sea, bueno, estuvimos relativamente cerca de una tercera guerra mundial en estos primeros 5 años del siglo, de la década de 2020. O sea, sí hubo un momento en el que yo sí sentí que no estaba exageradamente lejos la posibilidad de una confrontación nuclear. ¿Estoy entendiendo bien lo que estás mencionando hasta ahorita? Sí, de hecho ese término multipolar es muy interesante porque ya todos los discursos que hay ahora, todas las conferencias que se están llevando a cabo, los estudios más recientes en derecho internacional y en relaciones internacionales, y bueno, esto también en las ciencias políticas, ya hablan de eso, ya hablan de estamos Ok. entrando a un nuevo orden multipolar, Entonces ya es que ya no algo que se está aplica. sentando. O sea, sí. Ya. Pareciera que sí, ¿no? Digo, obviamente también esto es opinable porque digo, no tenemos ahí nuestra esfera de cristal para saber exactamente en qué va a acabar esta Guerra Fría, pero sí sabemos que ya hay un cambio y que no sabemos si Estados Unidos va a poder retomar ese orden de 1945, obviamente con ciertos cambios, pero pareciera que la administración de Trump va hacia eso. Hay algunos bastante optimistas, ¿no? Por ejemplo, Neil Ferguson, que es un historiador británico muy famoso, él dice que él sí ve que Estados Unidos pueda retomar ese papel, ¿no?
Hay otros que dicen, por ejemplo, Florentino Portero, un politólogo español, que él dice, pues ya vamos hacia ese mundo multipolar, fragmentado, profundamente fragmentado, y pues a ver qué está sucediendo, ¿no? La expresión de mundo multipolar se refiere a que durante la Primera Guerra Fría, si ya podemos hablar de que ya se instauró la Segunda, tenemos dos polos, ¿no? Dos fuerzas que se están enfrentando, ese bloque capitalista y el bloque soviético. Pero esta vez ya no estamos viendo solo dos polos unidos bajo una ideología de corte el que les guste, ¿no? Corte económico, político, social, sino que ahora estamos viendo esa confrontación principalmente económica entre China y Estados Unidos, pero también estamos viendo otras fuerzas que están surgiendo como otros polos de contestación de ese orden, que pueden ser, por ejemplo, los famosos BRICS, sobre todo si pensamos en Rusia y en Irán. Pero se dice multipolar porque precisamente, aunque por ahora ellos juegan como aliados de China, porque digo, no sabemos qué va a pasar en unos años, juegan como aliados de China, pero no están unificados en lo que buscan. Irán tiene unos intereses muy particulares. Rusia tiene otros particulares y China otros, ¿no? Entonces, por eso es que no podemos hablar de una unificación del bloque, aunque sí de unas alianzas que están haciendo, pero porque tienen algunos intereses particulares, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Rusia, pues ahora vemos al presidente Trump, que parece que se quiere acercar a Rusia, que ha sido muy criticado por ello, pero pareciera que la razón es porque precisamente quiere que Rusia se aleje lo más posible de China. Que digo, o sea, el presidente Trump no es el primero en pensar en eso. Eso ya era una idea que venía desde que Henry Kissinger era secretario de Estado y advirtió en varias ocasiones, ¿no? Si China y Rusia se unen, esto es muy peligroso para Estados Unidos. Entonces, creo que su estrategia va por ahí, en tratar de navegar ese nuevo orden de una forma en la que, pues, a ver qué pasa con Estados Unidos, pero pues mínimo que pues no salga perdiendo. Sí. Y entrando, antes de volver a esto, porque sí quisiera volver a esto, preguntarte algo más si nos da tiempo, y entrando específicamente a tres temas muy mediatizados, eh, que hay, bueno, entiendo que uno ya sucedió, porque sí fue orden ejecutiva, los otros dos fueron más como declaraciones. Específicamente, Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos sale de la OMS. Eh, ¿Qué lectura se le da desde el derecho internacional? Segundo, las declaraciones del presidente Trump sobre volver a tomar control operativo, o sea, real, firme, sobre el canal de Panamá y comprar Groenlandia. ¿Qué lectura le das desde el derecho internacional? Ya en específico a cada una de ellas. Ujú. Bueno, les puedo dar la lectura jurídica y política porque en este lado, en esta ocasión, pues van un poco separadas. El tema de la OMS. A ver, entendiendo que hay esta creciente rivalidad entre China y Estados Unidos, es la segunda vez que el presidente Trump decide dejar de dar financiamiento a la OMS y retirarse de ahí. Eh, pero a ver, es porque hay un contexto muy específico de lo que está sucediendo con esta organización, y tiene que ver con la influencia china. Estados Unidos es el principal contribuyente al financiamiento de la Organización Mundial de la Salud. Después le sigue Alemania y después le sigue una fundación que es la fundación de Bill y Melinda Gates. Entonces, pues obviamente cuando Estados Unidos dice que te voy a retirar el financiamiento y pues un tercio del financiamiento depende de ti, pues estás mandando un mensaje bastante claro, que sí se puede hacer en derecho internacional. Uno puede retirarse de una organización internacional cumpliendo una serie de requisitos y de procedimientos, pero sí es algo factible. Entonces, Estados Unidos está mandando un mensaje y esto se hace en el contexto de, primero, quién es el director general de la OMS, que es el señor Tedros. El señor Tedros ha sido una figura muy mediatizada porque es un señor de origen etíope que es parte del Partido Comunista Marxista de Etiopía y Ah, es un partido que tiene fuertes vínculos con el gobierno chino. Y ok. digo, todo esto es información pública. Aparte de que tiene fuertes vínculos con el gobierno chino, es de conocimiento público que la razón por la cual el señor Tedros se colocó como director de esta organización
fue por influencia china, porque China hizo un muy buen lobbying político para colocar a este señor a la cabeza de esta institución. Entonces, pues obviamente si eres Estados Unidos, estás en este contexto delicado de Segunda Guerra Fría con China y el director de una organización que como vimos en tiempos de pandemia, se puede volver un actor muy importante en la esfera internacional, pues obviamente siendo Estados Unidos no te conviene que esté dirigida por una persona que es aliado de tu contrincante político y económico. Entonces, por una parte es eso. Por otra parte es el manejo de la pandemia que tuvo la OMS. La OMS ha sido sumamente criticada porque mucha de la información de los inicios de la pandemia fue intencionalmente ocultada por el gobierno chino. Y la OMS no dijo nada, no emitió ningún comunicado, no informó sobre los avances de la pandemia y de hecho solapó al gobierno chino en el ocultamiento de toda esta información. En específico, algo que fue muy controvertido fue una misión de investigación que se mandó por parte de la OMS a China para investigar los orígenes del COVID y la extensión del mismo. Y esta misión de investigación llegó y el gobierno chino no le dio acceso a muchos lugares que eran clave pues, para determinar los orígenes de la pandemia. Ah, Y a pesar de que el gobierno chino no dio acceso, no cooperó con esta comisión, pues fue sorprendente que el señor Tedros aplaudió la cooperación del gobierno chino y no solo eso, sino que puso a China como un ejemplo de manejo en temas de pandemia. Entonces, pues obviamente ahí la influencia china pues se vio de forma bastante descarada y pues la administración Trump pues está bastante atenta a esto, ¿no? Y por otra parte, un tema que es menos conocido de la OMS es una organización que se crea como una agencia especializada de Naciones Unidas en el 48 para investigar temas de salud y hacer una cooperación internacional en temas de que tengan algún componente relacionado con la salud pública. Entonces se crea esta organización, pero en realidad esta organización de manera poco conocida ha sido también utilizada por varias organizaciones como la Bill y Melinda Gates Foundation para avanzar un programa que ha resultado muy polémico, que se instaura en los años 70, que es el programa de reproducción humana. Y este programa utilizó fondos de la OMS para financiar investigación sobre medicamentos y procedimientos abortivos. Y la OMS, bajo este programa, ha sido manipulada políticamente para avanzar y promocionar la legalización del aborto a nivel global. Entonces, pues, ante todo esto, pues, por eso es que pues, el presidente Trump decidió emitir esta decisión. Ahora, con el tema bueno, voy a dejar Groenlandia al final porque eso es un poquito más complicado. El Canal de Panamá. Bien, pues el Canal de Panamá fue una construcción de ingeniería monumental. Fue un proyecto ideado por ingenieros franceses. Y este proyecto se construye en conjunto entre Estados Unidos y el gobierno de Panamá. Entonces, en sus inicios, cuando se construye el Canal de Panamá, quien tenía control sobre su funcionamiento era Estados Unidos. Pero los panameños empiezan a reclamar su soberanía sobre el canal que está, pues, construido en su territorio. claro. Entonces, se llevan a cabo negociaciones y a través del tratado Torrijos-Carter de los años 90, si mal no me equivoco, se llega a un acuerdo y se establece que los panameños van a ejercer soberanía territorial sobre el Canal de Panamá, ¿no? Pues era parte de su territorio. Pero sí se acuerda, mediante un tratado de neutralidad, que las tarifas que se van a cobrar a los buques que transiten por el canal, pues no van a hacer una diferencia por nacionalidades. Y también se acuerda que los buques de guerra de Estados Unidos van a tener un privilegio de paso, nada que ver con las tarifas, pero las tarifas van a ser aplicadas a todos los buques según lo establecido conforme a las mercancías que traigan, según el tránsito, etcétera, ¿no? Pero no tiene nada que ver con una discriminación por razones de nacionalidad.
El presidente Trump está diciendo que los buques estadounidenses están siendo cargados excesivamente con tarifas. Por ahora, la autoridad del Canal de Panamá, que es quien controla todos los accesos, ha dicho que esto es falso, que las tarifas no hacen discriminación por nacionalidad. Pero, digo, una lectura más profunda de esto, a mí me parece que tiene que ver también con influencia china. Eh, Hay dos compañías de Hong Kong, que ya sabemos que ahora Hong Kong pues, está controlado por China, que tienen bases en los puertos tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Y son dos compañías muy importantes, con mucha influencia y pues que están pues bajo el control del gobierno chino a fin de cuentas. Ahora, se están haciendo trabajos de remodelación en el canal y tradicionalmente esos trabajos de remodelación los llevaban a cabo empresas estadounidenses, pues precisamente por esta historia conjunta que tienen los panameños con Estados Unidos. Estos nuevos trabajos de remodelación que se están llevando a cabo ya no fueron concesionados a empresas estadounidenses, sino a una empresa española. Entonces, pues obviamente esto es algo que preocupa a Estados Unidos porque es una pérdida de influencia en un canal de tránsito que es esencial para el comercio internacional. Y aparte hay el proyecto de la construcción de un cuarto puente y la construcción se le concedió a una empresa china. Entonces, a mí me parece que las preocupaciones del presidente Trump sobre el canal de Panamá pues van por ahí. Ahora, jurídicamente, ¿puede retomar control del canal de Panamá o no? No, al menos a través del uso de la fuerza militar, pues eso sería una clara violación a los principios más esenciales del derecho internacional, a la prohibición del uso de la fuerza. No podría hacerlo militarmente. Si lo hace, pues estaría en violación de uno de los principios pilares de este orden internacional. Ahora, a través de negociaciones, eso sí podría ser posible. Si se llevara a cabo una negociación y celebraran un tratado el gobierno de Panamá con el gobierno de Estados Unidos, sí podría haber una concesión de este tipo. Pero esto es algo altamente improbable porque desde que el presidente Trump externó estas ideas, rápidamente el presidente de Panamá se presentó ante Naciones Unidas y suscribió una carta ante el Consejo de Seguridad afirmando que quien ejerce soberanía sobre el canal, pues es el Estado panameño. Entonces, no se ve que Panamá vaya a ceder en este caso, pero si se llegara a celebrar un tratado, pues podría haberse la posibilidad y bajo el derecho internacional, pues no habría la violación a ninguna norma de este tipo. Y el tema de Groenlandia. Eh, Groenlandia no es un estado independiente. Groenlandia es una nación que forma parte del Reino de Dinamarca. Bajo el derecho internacional existen este tipo de acuerdos entre naciones, entre estados, que pueden hacerse para reconocer que hay ciertas naciones que forman parte de un estado pero que se les concede un grado de autonomía en diferentes cuestiones, que puede ser autonomía para tener, por ejemplo, sus propias instituciones religiosas, sus propias instituciones educativas, puede tener cierto grado de autonomía fiscal, cultural, en cuestiones lingüísticas, y esto se reconoce, es válido bajo el derecho internacional. Entonces, lo que tiene Groenlandia es un acuerdo con el Reino de Dinamarca que se llama la Ley de Autogobierno de Groenlandia. Se firmó en el año 2000 y este acuerdo establece que Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca pero que se le va a conceder un margen de autogobierno, o sea, para decidir cuestiones internas en materia política, en materia social, cultural, económica, etcétera, sin que deje de ser parte del reino de Dinamarca. Entonces, este es el acuerdo que hay de autonomía, ¿no? Estos acuerdos de autonomía son bastante comunes en derecho internacional y realmente la extensión o el margen de flexibilidad que se le permite a la nación junto con el reino o el estado del que forme parte, pues va a variar según vayan las negociaciones, pero son acuerdos que son reconocidos, que suelen ser flexibles, que se adaptan a las circunstancias de cada estado, ¿no?
Por ejemplo, son acuerdos que se tienen en el caso de Cataluña, son acuerdos que se tienen en el caso de Quebec, son acuerdos que se tienen en casos de, sobre todo cuando hay algún riesgo de movimientos separatistas o secesionistas, pues precisamente para evitar el desmembramiento de ese estado, pues se celebra un acuerdo de este tipo. Y esta es la situación en la que nos encontramos con Groenlandia. Lo que sí es que en este tratado tenemos una cláusula muy particular que permite que bajo ciertas circunstancias Groenlandia podría declarar su independencia del Reino de Dinamarca. Pero para que se declare esa independencia tiene que haber un acuerdo entre el Parlamento danés y el Parlamento de Groenlandia. Y aparte tiene que llevarse a cabo un referéndum en el que la mayoría de la población pues esté de acuerdo. Y esto es muy importante porque bajo el derecho internacional hay un principio que es esencial y que rige los acuerdos internacionales bajo esta figura del Estado-nación que se llama el principio de la libre determinación de los pueblos. Entonces, el referéndum por eso es esencial, porque desde que empezó el proceso de descolonización en África y en Asia en los años 60, la Corte Internacional de Justicia, la Asamblea General de Naciones Unidas, fueron muy firmes en ratificar que esas independencias, esa constitución de nuevos estados, tiene que hacerse respetando el deseo de la población. Y por eso es que tenemos este derecho a la libre determinación de los pueblos. Entonces, si se llegaran a dar las circunstancias, esto es un caso hipotético, de que los habitantes de Groenlandia dijeran, vamos a hacer un referéndum y vamos a pasar la propuesta por el Parlamento de Groenlandia y por el Parlamento de Dinamarca, y hay un acuerdo para que se independice Groenlandia. Y después de que se independiza Groenlandia, dice, aparte queremos formar parte del territorio de Estados Unidos, pues sí podría llevarse a cabo, ¿no? Pero respetando estos procedimientos. Ahora, lo que ha propuesto el presidente Trump es comprar Groenlandia. En un caso hipotético y, o sea, bastante surrealista, pero pues hoy en día ya no se sabe qué podría pasar, que el gobierno de Dinamarca y el gobierno de Groenlandia aceptaran esa transacción, sí podría llevarse a cabo. Pero insisto, ¿no? Los habitantes de Groenlandia tendrían que llevar a cabo este referéndum, tenía que votarse en el parlamento de ambos gobiernos y estar de acuerdo en ser comprados por Estados Unidos, lo cual pues es altamente improbable, ¿no? Pero hoy en día, para cómo están las cosas, ya nunca se sabe. Pero sí podrían llegar a formar parte de Estados Unidos si ellos quisieran. Ahora, lo que está pasando ahorita en Groenlandia es que sí tenemos ciertos grupos separatistas que han estado abogando por la independencia de Groenlandia y pues tienes ya el procedimiento establecido para poder hacer esa independencia de forma legal. Lo que sí es curioso es que se han hecho encuestas y parece que una gran parte de los habitantes sí estaría de acuerdo con esta separación, siempre y cuando su nivel de vida no disminuyera por dejar de ser parte del reino de Dinamarca. Pero cuando se les hace la pregunta de si además de la independencia quieren ser parte de Estados Unidos, pues la mayoría de los habitantes dicen que no. Entonces, por eso veo poco probable. Ahora, ¿cuál es el interés geopolítico de Estados Unidos en Groenlandia, ¿no? Que nos pareciera un lugar ahí muy lejano en el Ártico. Lo que sucede es que, bueno, para empezar, Estados Unidos ya tiene una base militar ahí, pero las personas de Groenlandia nunca lo han visto como una invasión. Es un acuerdo y si hay un acuerdo, esto se permite en derecho internacional. La preocupación que yo creo que por ahí va este tipo de declaraciones del presidente Trump es de nuevo la influencia china. Em, Hay varias partes del Ártico que ahora se están descongelando. Entonces, esas partes descongeladas han abierto nuevas rutas marítimas en el Ártico. China ya desde el 2018 empezó a trabajar en un proyecto que ha llamado la nueva ruta de la seda polar. ¿Y por qué? Porque quiere hacer una ruta de navegación para tener una nueva ruta económica que pase precisamente por el Ártico, ¿no? Por una parte de Groenlandia. Y esta nueva ruta que llama de la ruta de la seda polar
pues conectaría a China con el norte de Europa, ¿no? Sobre todo con los países nórdicos. Obviamente, pues a Estados Unidos no le conviene que se concrete ese proyecto y que China tenga más influencia ahora en el Ártico. Primero por este tema de la ruta comercial, pero también porque el Ártico es una región estratégica que se están disputando los 5 países que colindan con el polo ahí. Y se le están disputando porque al parecer un tercio de las reservas de petróleo, de combustibles fósiles, se encuentra precisamente en esa región. Entonces, pues quien tenga influencia en esa región, pues va a tener un abastecimiento muy importante de un material que pues es esencial para la influencia económica y política, a pesar de la transición que estamos haciendo, la transición energética. Eso por un lado. Y por el otro, también Groenlandia, al estar pegada al Ártico, es una tierra que es muy rica en ciertos materiales que se llaman minerales raros o minerales escasos. Y son cierto tipo de minerales que es muy difícil de encontrar y que son esenciales para el desarrollo de ciertos aparatos electrónicos y armamentísticos que pues en esta cuarta revolución industrial que estamos viviendo van a ser esenciales. Entonces, pues bueno, pues el interés del presidente Trump en Groenlandia va un poco por ahí. Razón, claro. También, y seguramente ahí van a entrar esos otros actores del orden multipolar, porque no es solo China, Estados Unidos, o sea, no hablamos ahorita de India, por ejemplo, que Ujú. ya tomó el papel del país más poblado del mundo, lo cual se suma a la crisis demográfica mundial, o sea, esto da para mucho más. Muchísimas gracias, doctora. No sé si quiera así como hacer un sumario en una expresión, algo así, donde podemos contactar para más dudas y pues para poder ir dejando un cierre para esta conversación tan interesante. Pues para cerrar, pues yo diría que hay que estar muy atentos a estos nuevos cambios que estamos viendo, que la lectura que hay que darles a las acciones de estos nuevos jugadores del orden multipolar, ya sea las acciones de Trump, de Xi Jinping, de Putin, los diversos estados, pues hay que leerlos en esta clave, ¿no? Estamos en un cambio de época, en una transición y pues me parece que hay que pensar, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas o cuáles son las visiones que se pueden avanzar, pues para que al final sea un orden que respete la dignidad humana y que sea un orden pensando hacia el bien común? Muchísimas gracias. Esto fue Abre tus ojos, cambia tu mundo con la doctora Gabriela García Escobar, secretaria académica de la Escuela de Derecho, la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Hablamos sobre las órdenes ejecutivas y las declaraciones del presidente Donald Trump relacionadas con la Organización Mundial de la Salud, Panamá, Groenlandia, o no solo de eso en específico, que si hablamos específicamente de eso, sino de toda la lectura que se le da desde el orden jurídico y las relaciones internacionales. Muchas gracias, doctora. Gracias.